Juan Luis González Acarrancá. Es licenciado en Derecho con especialidad en Finanzas Públicas, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diferentes maestrías en Derecho Corporativo por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, en Artes en Diplomacia y Derecho por The Fletcher School of Law and Diplomacy, y en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene cursos de posgrado en la Universidad de Harvard y Tufts, Estados Unidos, y la Uppsala en Suecia. Se ha desempeñado como profesor de Derecho en diversas instituciones tales como UNAM, UI, UAM, ITAM, CESG, CIDE, Tecnológico de Monterrey, y ha sido conferencista invitado en Brasil, Colombia, Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, Suecia y Panamá. Entre sus cargos profesionales destaca su desempeño como director de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal del 2000 al 2003, magistrado de la Cuarta Sala Familiar del 2004 al 2018. Actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trabajo de investigación abarca diversos artículos y colaboraciones en libros, entre los que destacan los siguientes: Los derechos humanos, Teoría pedagógica, Análisis del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, La grandeza de Roma, Pedagogía y enseñanza del derecho, Consideraciones en torno a la Ley Federal de Competencias en México, Derechos del arrendador-arrendatario, Contratos civiles, Derecho procesal civil, Responsabilidad de los médicos, entre otros. He intitulado el tema de la capacidad jurídica a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el papel de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 16 de octubre del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 159 de ese año, promovido por Ricardo Adair, quien sufre de lo que entonces se denominaba como síndrome de Asperger. Es un trastorno en el desarrollo intelectual que está caracterizado principalmente por dificultades significativas en la interacción social y en la comunicación no verbal. Aunque esta resolución de nuestro máximo tribunal no es sino una parte del considerable acervo que existe en la jurisprudencia nacional e internacional relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad intelectual, su especial relevancia radica en el tratamiento sistemático que realiza sobre las disposiciones jurídicas relacionadas con el tema, así como la presentación de una serie de lineamientos que permiten actualizar una institución considerablemente antigua a fin de compatibilizarla con las tendencias actuales de la protección de los derechos humanos. El contenido social de la discapacidad. El tratamiento de todas aquellas personas con discapacidad, especialmente cuando ésta es de carácter intelectual, ha sido objeto, como la gran mayoría de los constructos sociales, de cambios significativos a lo largo de la historia de la humanidad, desde los tiempos en que los comportamientos erráticos o anormales, producto de esta clase de desórdenes, eran atribuidos a espíritus siniestros u otra clase de fuerzas sobrenaturales, hasta la aceptación de los desórdenes mentales como una parte fundamental en la implementación de cualquier programa de salud pública. No obstante esta evolución, existen hasta la fecha diversas preconcepciones, diversos estereotipos y diversas generalizaciones que obstruyen directa o indirectamente la idea de integración plena de todas las personas con discapacidad dentro de la sociedad moderna, estigmatizando y alienando a estas últimas. Cuando en 1980 la Organización Mundial de la Salud publicó su clasificación internacional de deficiencias, de discapacidades y de minusvalías, definía la discapacidad como una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen considerado como normal, ello como una consecuencia de la respectiva enfermedad.
ante las críticas recibidas por esta definición, según las cuales se exacerbaba la dimensión patológica de las discapacidades, al tiempo que se soslayaban los factores sociales e interpersonales que contribuían a esta condición, la Organización Mundial de la Salud emitió la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, en donde no se hacía ya referencia al concepto de enfermedad como factor determinante para la condición de esa discapacidad. Uno de los efectos más importantes de este cambio, en apariencia solamente semántico, radica en la reconceptualización de la discapacidad como un fenómeno complejo dentro del cual la dimensión social, la forma en que el resto de la sociedad percibe e interactúa con las personas que sufren la discapacidad, adquieren un rol preponderantemente. De este modo, la diferencia individual misma, que puede ser producto de una enfermedad, que puede ser producto de un accidente o incluso puede ser producto de causas congénitas, entre otras, genera lo que ha venido a denominarse de una diversidad funcional, es decir, una diferencia entre las funciones físicas, intelectuales o de cualquier otra índole que pueda llevar a cabo un individuo y las del grueso de la población. No obstante, de acuerdo con esta visión, el elemento clave para que esta diferenciación constituya una auténtica discapacidad radica en la existencia de barreras sociales, intencionales o no, que impidan la integración de estas personas dentro del entorno social impuesto por la propia colectividad. En esta inteligencia cabe mencionar que no solamente las prohibiciones o exclusiones expresas las que pueden dar lugar a estas dificultades de integración, sino que en muchas ocasiones son los propios constructos jurídicos y sociales basados en la presunción de la homogeneidad funcional los que generan de una manera incidental esta clase de obstáculos. Así, una determinada práctica o normatividad aparentemente neutra puede, no obstante, tener como efecto secundario la exclusión de determinadas personas con diversidad funcional y es lo que constituye en términos generales la base de esa discapacidad propiamente. Por lo tanto, no basta en muchas ocasiones con el establecimiento de ordenamientos o políticas que busquen prohibir o incluso combatir en abstracto la discriminación de estas personas, sino que es necesaria la implementación de políticas que activamente busquen una nivelación de oportunidades. En esta línea de razonamientos ha dado lugar a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha denominado ajustes razonables, que abordaremos más adelante. Ahora bien, al referirnos en concreto a las personas que sufren de una discapacidad de carácter mental, pudiendo ésta implicar o no un menoscabo de su coeficiente intelectual, nos encontramos con una serie de retos adicionales que enfrentan estas personas, además de los que comparten con quienes sufren otro tipo de discapacidades, puesto que se pone en entredicho no solamente su capacidad material para llevar a cabo determinados actos, sino también, en muchos casos, la mera posibilidad de expresar su voluntad o de llegar a tomar decisiones importantes para su vida sobre sí mismas. Hasta hace relativamente poco tiempo, nuestro modelo para resolver jurídicamente los retos presentados por las personas con discapacidad mental no había cambiado mucho en los últimos siglos. La tutela, como institución paradigmática para abordar estas cuestiones, dependía primordialmente de la figura de la interdicción, mediante la cual estrictamente se equiparaba la condición de una persona con discapacidad mental con la de un niño recién nacido, absolutamente incapaz de manifestar su voluntad y que dependía esencialmente de un tercero que sustituyera la misma, al menos para todos aquellos efectos jurídicos. Aunque la institución descansa en el principio de la escisión entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio,
y únicamente restringía esta última, la falta de un esquema coherente de graduación en esta esencialmente condenaba al interdicto a una situación de dependencia absoluta, donde su autonomía quedaba esencialmente desdibujada y sometida siempre a la voluntad de su tutor. Esta visión, consagrada tanto en los códigos civiles de la mayoría de los ordenamientos jurídicos de corte continental, corresponde actualmente a las que denominamos del modelo de sustitución en la toma de decisiones, en donde el tutor actúa, en términos generales, como único conductor de la voluntad de su pupilo, sustituyéndolo en todas las decisiones de éste en el ejercicio de todos sus derechos y obligaciones, sin tomar en consideración las peculiaridades de su discapacidad y, en consecuencia, sin el establecimiento de un esquema de graduación para la distribución de esas facultades. Este modelo, como analizaremos a continuación, presenta un importante riesgo para los derechos fundamentales de todas aquellas personas que se encuentran en estado de discapacidad. La discapacidad en el contexto de los derechos humanos. Aunque la expansión que se ha dado dentro del área de los derechos humanos en las últimas décadas ha sido tan amplia que resulta difícil en ocasiones encontrar un común denominador para ellos, uno de los conceptos más frecuentemente señalados es el de la protección de aquellos grupos vulnerables, también denominados recientemente como grupos de atenciones prioritarias. El razonamiento detrás de estas proposiciones puede remontarse al surgimiento de los denominados derechos humanos de segunda generación, los cuales difieren considerablemente de sus predecesores en que no se agotan en el establecimiento de una igualdad formal, caracterizada principalmente por las limitaciones al poder que pueden ejercer sobre los gobernados el Estado, sino que requieren de la intervención proactiva de éste para garantizar un mínimo común denominador de igualdad material al tomar en consideración las necesidades, las capacidades y los retos particulares de los diversos sectores que conforman a la población. Es precisamente dentro de este contexto que deben analizar las disposiciones encaminadas a prevenir la discriminación, como lo establece claramente el artículo 1 de la Constitución de nuestro país, la cual prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por género, edad, discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, religión, opinión, preferencias sexuales o estado civil o cualquier otra. Esto, a su vez, se ve complementado por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que fue publicada en el 2011 y que tiene como finalidad expresa establecer las condiciones en las que el Estado deberá de promover, deberá de proteger y deberá de asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, de igualdad y de equiparación de oportunidades. No obstante, las intenciones expansivas de esta protección, ninguno de estos ordenamientos cuenta con una definición de discapacidad, por lo que ha sido necesario remitirse a la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que en su artículo 1 la define como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales para la vida diaria, que pueden ser causadas o agravadas por el entorno económico o social. Como podemos apreciar, esta definición adopta plenamente el modelo expuesto en párrafos anteriores, donde se prioriza la dimensión social al momento de determinar el contenido y los alcances del concepto de discapacidad. Adicionalmente, la Convención en su artículo 3 señala 8 principios esenciales que deben dirigir la interpretación de la normatividad destinada a la protección de las personas con discapacidad,
a saber, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas dentro de la sociedad, el respeto por las diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades que tienen los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 410 del 2012, aún antes de resolverse el caso Adair, había llevado a cabo un desarrollo esquemático con el fin de establecer un estándar de análisis para la interpretación y la valoración de los ordenamientos jurídicos relacionados con la discapacidad, el cual puede dividirse en las siguientes categorías: presupuestos, principios en los cuales se sustenta la temática de la discapacidad y, en consecuencia, son las bases teóricas, pero de una naturaleza jurídica en las que se apoyan las medidas implementadas. Estos presupuestos están basados en el modelo social expuesto anteriormente y parte también de los siguientes principios. Primero, dignidad de la persona. Pleno respeto a la persona por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad funcional pueda mermar o disminuir su reconocimiento. Segundo, accesibilidad universal, es decir, la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos y servicios de su entorno social. Tercero, transversalidad. La cultura de la discapacidad debe de permear en todos los ámbitos de una sociedad, en virtud de lo cual la discapacidad no debe de entenderse como un aspecto aislado dentro de ese contexto, sino que debe de ser concebido siempre en íntima relación con todas las facetas de dicho entorno. Y cuarto, diseño para todos. Que las políticas se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios, tanto por personas con diversidades funcionales, así como por el resto de la población. Y quinto, respeto a la diversidad. Las medidas en materia de discapacidad no pretenden negar las diferencias funcionales de las personas, sino que precisamente reconocen estas como fundamento de una sociedad plural. Sexto, eficacia horizontal. Las cuestiones atinentes al respecto de las personas con discapacidad se encuentran dirigidas tanto a las autoridades así como a los particulares. Es decir, los principios tienen un enfoque integral en cuanto a los sujetos vinculados, valores instrumentales, mecanismos implementados en materia de discapacidad cuya teleología se encuentra orientada a la búsqueda de determinados objetivos, medidas de naturaleza negativa consistentes en disposiciones previstas en diversos ámbitos que vedan la posibilidad de la discriminación a una persona con discapacidad por la sola presencia de una diversidad funcional, medidas de naturaleza positiva, elementos diferenciadores que buscan la nivelación contextual de las personas que poseen alguna diversidad funcional con el resto de la sociedad. Tales mecanismos se conocen como ajustes razonables. Valores finales. Metas de mecanismos referidos a la consecución de una situación óptima contextual para las personas con discapacidad. Primero que nada, no discriminación. La plena inclusión de las personas con discapacidad al entorno social. Segundo, igualdad, consistente en encontrar y contar con la posibilidad fáctica para desarrollar las capacidades de una persona en aras de alcanzar un estado de bienestar tanto físico como emocional y material. Ahora bien, dentro del contexto internacional y en concreto el interamericano,
Es importante destacar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jiménez López contra Brasil del 4 de julio del 2006. Ahí la Corte hubo de pronunciarse sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual, así como la obligación de los Estados parte del sistema interamericano para la protección de los mismos. El caso tuvo su origen con el fallecimiento de Damián Jiménez López dentro de las instalaciones de unas instituciones psiquiátricas que, aunque de naturaleza privada, operaba bajo el contrato del Estado brasileño para proporcionar servicios de atención psiquiátrica. El desarrollo del juicio reveló la existencia de una práctica sistemática de maltrato físico y emocional por parte del personal de dicha institución, el cual en su mayoría no contaba con la preparación adecuada para la prestación de dichos servicios especializados, por lo que a menudo hacían uso de la violencia extrema contra los pacientes, lo cual resultó en el caso de que el señor Jiménez López produjo su fallecimiento. La importancia de este caso, hasta el momento el más importante dentro del sistema interamericano, en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad intelectual, radica en el efecto de que el mismo tuvo para la concientización de la población sobre los abusos que se cometían sistemáticamente contra este tipo de personas, lo que a su vez dio lugar a la implementación de una importante serie de iniciativas para reformar la política de salud pública en relación con estas personas, a fin de garantizar el acceso de los servicios médicos de calidad, de conformidad con las exigencias normativas internacionales en materia de derechos humanos. Finalmente, por lo que respecta a la graduación de los niveles de discapacidad, consideramos pertinente hacer referencia al sistema para la autonomía y atención a la dependencia implementados en España, que clasifica la discapacidad en distintos niveles, a saber, dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyos intermitentes. Dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero que no requiere un apoyo permanente. Y gran dependencia, que es cuando la persona necesita ayuda para realizar las actividades diarias varias veces al día, ante lo cual necesita del apoyo indispensable y continuo de otras personas o tiene necesidad de apoyo generalizado para poder lograr su autonomía personal. De igual manera, José Vidal García Alonso señala que tal clasificación se puede realizar de la siguiente manera: a personas autónomas e independientes, mismas que actúan sin ayuda de otras personas en su vida cotidiana y toman decisiones sobre sus actos, así como sobre su futuro, asumiendo las responsabilidades diarias. Personas autónomas pero no independientes, las cuales pueden actuar en su vida diaria sin apoyo de otras personas, pero que requieren ayuda para tomar decisiones a futuro. Personas independientes pero no autónomas, mismas que son capaces de tomar decisiones en todos los aspectos, pero que no pueden realizar sus actos sin el apoyo de otras personas o sin el apoyo de algún dispositivo tecnológico. Personas no autónomas y no independientes, las cuales necesitan ayuda para realizar sus actividades diarias y además no tienen la capacidad para tomar las decisiones por sí solos. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la discriminación social con motivo de la discapacidad en los siguientes casos. Braddock versus Abbott. El actor Sidney Abbott, a quien se le había negado un tratamiento odontológico a causa de ser portador del virus del VIH, salvo que tomara precauciones adicionales cuyo costo no podía cubrir, era objeto de discriminación de acuerdo con la American with Disabilities Act de 1990, la cual prohibía negar asistencia médica a personas con discapacidades. La Corte determinó que,
al constituir un obstáculo efectivo para la reproducción que calificó como una actividad de vida primaria, el actor se encontraba protegido contra la discriminación. En Murphy versus United Parcel Service, la Corte resolvió que Murphy, quien había sido contratado como mecánico, no se encontraba protegido por la legislación antidiscriminación, pues su padecimiento, presión sanguínea elevada, que todos los jueces la tienen, no constituía un obstáculo para la vida diaria, siempre que siguiera un tratamiento médico recomendado. Cuarto, análisis de la constitucionalidad de la normatividad sobre discapacidad. Ahora bien, una vez acotados los parámetros para la compatibilización del orden jurídico interno con las exigencias constitucionales y convencionales sobre la protección de personas con discapacidad, es importante puntualizar la metodología que deben seguir los órganos jurisdiccionales al momento de realizar el respectivo análisis de constitucionalidad. A este respecto, tanto nuestra Suprema Corte de Justicia como la propia Corte Interamericana han sido enfáticas en señalar que, como primer paso en cualquier análisis de constitucionalidad o de convencionalidad, el juez debe hacer uso del mecanismo conocido como interpretación conforme, es decir, la identificación de las posibles variantes interpretativas de una determinada norma o de un conjunto de normas a fin de determinar si existe entre ellas alguna que resulte compatible con las exigencias del sistema de derechos humanos. Lo anterior se realiza primordialmente con base en los siguientes parámetros. Primero, legalidad. Partiendo de la relación inescindible de los derechos humanos y del sistema democrático, un primer paso imprescindible consiste en verificar la legitimidad formal de la normatividad en cuestión. Evidentemente, esto implica un reconocimiento de las particularidades que distinguen a cada orden constitucional, en especial la distribución de facultades entre los distintos órdenes de gobierno y los poderes en los que estos se dividen. En nuestro caso concreto, debe de recordarse que al tratarse de una cuestión reservada a las autoridades locales, son las legislaturas de las distintas entidades federativas las que tienen la facultad y el deber de emitir una normatividad al respecto que se apega a las necesidades particulares de la población. 2. Necesidad. El siguiente paso consiste en determinar la naturaleza concreta de la problemática que pretende acatarse mediante la normatividad analizada. En otras palabras, no basta con que la autoridad en cuestión cuente formalmente con las facultades para emitir dicha legislación, sino que es necesario que la misma persiga una finalidad legítima. En el caso concreto, esta finalidad se circunscribe a la protección de las personas con discapacidad y sobre todo a buscar la garantía de su inclusión en un entorno social en términos de igualdad. Y tercero, idoneidad. Una vez establecida la necesidad de la normatividad en cuestión, es importante determinar si dentro de todas aquellas alternativas posibles, la misma resulta no solamente compatible, prima facie, con el corpus de derechos humanos, es decir, que no resulte expresamente contradictoria o incompatible con el mismo, sino que también sea capaz de abordar la problemática identificada a las formas más eficientes y de una manera menos invasiva posible para su destinatario. Como podemos apreciar del análisis anterior, esta serie de requerimientos concuerda plenamente con aquellos establecidos en el sistema interamericano para determinar si un determinado acto del Estado constituye o no una injerencia arbitraria. Lo anterior es perfectamente explicable si partimos de la noción de que la privación o menoscabo de la capacidad jurídica de una persona y por ende del reconocimiento de la personalidad jurídica es indudablemente uno de los ejemplos más extremos e invasivos de injerencia por parte del Estado
en la vida de los gobernados y, en consecuencia, amerita un escrutinio particularmente estricto por parte del órgano encargado de aplicar la norma. A manera de conclusión, todo lo anterior y viendo el derrotero jurisprudencial que ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo el papel activo que tienen algunas legislaciones de orden continental con el propósito de reconceptualizar, por no decir replantear los conceptos de capacidad y de interdicción, es que resulta necesario que el diálogo constitucional nos preguntemos realmente tenemos que preguntarnos, ¿realmente es la interdicción constitucionalmente compatible con un modelo social de asistencia a las decisiones? A título personal, creo que fue de gran valía la interpretación conforme que realizó la Suprema Corte hace un par de años, pero considero que los sistemas decimonónicos como la interdicción no pueden transitar ni operar en un sistema protector de derechos humanos. Muchas gracias.